Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Henry Reyes Merlos, psiquiatra, jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. En primer lugar, quiero darle las gracias a ACMEA por tomarme en cuenta para poder participar en este congreso. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la salud mental en tiempos de pandemia, un tema bastante interesante. Iniciamos con nuestro tema salud mental en tiempo de pandemia. A manera de introducción, pues a finales del 2019 se informó de los primeros casos de un tipo desconocido de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, y en unas pocas semanas la infección se extendió por todo el mundo a un ritmo bastante rápido. Y si recordamos, pues el 30 de enero del 2020 la OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional, o sea, declararon la pandemia. Vamos a continuar con conceptos básicos para nuestro tema y vamos a hablar acerca del concepto de salud. Según la OMS, es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Se dice también que un bienestar espiritual. El concepto de salud mental ahora es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés de la vida normal, pues, de trabajar de una manera productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Más allá de los riesgos médicos, el impacto psicológico y social de esta pandemia, pues es indiscutible, ¿no? El miedo a la enfermedad se podría explicar por la novedad e incertidumbre, pues, que nos ha generado y sigue generando. Posterior al aumento de casos presentados mundialmente al inicio de la pandemia, pues se realizaron muchos estudios que han revelado el incremento de emociones negativas y una disminución de las emociones que nosotros llamamos positivas. Además, la cuarentena, pues el que vivimos, incrementó la posibilidad de problemas psicológicos y mentales, principalmente por el distanciamiento entre las personas, en ausencia de comunicación interpersonal. Es más probable, pues, que los trastornos depresivos y ansiosos ocurran o empeoren. Una adecuada salud mental es fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad en general. Según la experiencia de epidemias y pandemias pasadas, pues se conoce que los pacientes y el personal de salud pueden padecer de situaciones de miedo a la muerte y presentar también sentimientos de soledad, tristeza e irritabilidad. En esta situación insólita, pues es bastante difícil predecir con exactitud y por tanto poder estimar el grado de consecuencias psicológicas y emocionales que nos da el COVID-19. Antes de la aparición de la COVID-19, pues las estadísticas sobre los trastornos mentales, incluidos algunos trastornos neurológicos y relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, el riesgo de suicidio y las discapacidades psicosociales e intelectuales conexas, pues ya mostraban un panorama bastante desalentador. Fíjense que las investigaciones sobre epidemias anteriores han subrayado el efecto negativo de los brotes de enfermedades infecciosas en la salud de las personas. Muchas personas, pues, que en el pasado habían respondido bien a situaciones, ahora, pues, son menos capaces de enfrentarse a ellas debido a los múltiples factores estresantes y generados por la pandemia. Desde el inicio, pues, de la pandemia y durante el transcurso, teniendo en cuenta el alza de casos confirmados, muertes producidas, así como el confinamiento domiciliar que se vivió, ¿verdad? A nivel mundial, se han realizado, pues, estudios y se menciona que los padecimientos mentales más comúnmente evidenciados pueden ser los trastornos asociados a estrés, a la ansiedad, a depresión, a somatización y
un aumento en el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco. Ahora bien, ¿qué manifestaciones son las esperables para la situación que estamos viviendo, que está bastante crítica de verdad? Pues veamos cuáles son este tipo de manifestaciones que como seres humanos pues presentamos ante situaciones como estar pues viviendo la pandemia. Las pruebas hasta la fecha confirman que las poblaciones afectadas por la COVID-19 padecen de forma generalizada una angustia psicológica, según varias encuestas, pues a nivel internacional, quienes hayan sufrido anteriormente episodios de ansiedad y angustia, eso es bien importante, en algunas ocasiones pues pueden experimentar un aumento del número y la intensidad de esos episodios y algunas personas pues hasta desarrollar un trastorno mental. Vamos a hablar de la ansiedad que ocurre cuando tenemos algunos cambios o sensaciones corporales son mal interpretadas como síntomas de alguna enfermedad. En este caso, pues se caracteriza por interpretaciones catastróficas de sensaciones y cambios corporales, creencias, disfuncionalidades acerca de la salud y la enfermedad y malos mecanismos adaptativos. Fíjense que en el contexto de esta pandemia, pues las personas con altos niveles de ansiedad por la salud son bastante susceptibles, aquellos que han sido siempre, llamémoslo un tanto hipocondríacos, ya que interpretan mal las sensaciones corporales inofensivas como evidencia pues de que están infectados. Lo que pasa es que incrementa sus niveles de ansiedad y además influye en su capacidad para la toma de decisiones de tipo racional, y también se ve en su comportamiento. Esto pues ocasiona conductas desadaptativas como acudir frecuentemente a los centros de salud para descartar la enfermedad, van y se realizan las pruebas de hisopados, un excesivo lavado de manos, retraimiento social, ansiedad por comprar, que es bastante frecuente, y pese a que algunas de estas conductas son por lo general consecuentes con las recomendaciones de los salubristas, sin embargo, las personas que padecen ansiedad por la salud sobre todo, se van a los extremos, pues, lo que genera consecuencias destructivas para el individuo y también para la comunidad. Por el contrario, pues los bajos niveles de ansiedad por la salud también podrían ser perjudiciales, ya que es posible que las personas se relajen, pues, y es lo que ha pasado en nuestro país, y creen que no pueden ser contagiados e incumplan, pues, las recomendaciones de salud pública y también que no tomen en cuenta el distanciamiento social, que es bastante importante. Ahora vamos a hablar de otra entidad que está relacionado con nuestra salud mental, que es la depresión. Y la depresión tiene ciertas características. Apatía o desdén, o sea, no estar interesado en cosas que normalmente le gusta o necesita hacer. Eso se le llamamos nosotros anedonia. Las personas acusan también dificultad para concentrarse, cambios en los patrones y hábitos de sueño, que generalmente los pacientes le consultan a uno por esto, porque no duermen. Y durante esta pandemia, pues están viendo ese tipo de situaciones. Cambio en los hábitos alimenticios, gente que presenta episodios de llanto, pensamientos oscuros, como por ejemplo lastimarse a sí mismo o también acciones heterolíticas. También debemos de tomar en cuenta a aquellas personas pues que han sufrido el fallecimiento repentino de un ser querido por la COVID-19, pues todos hemos tenido algún familiar, algún conocido que lamentablemente ha fallecido durante esta pandemia. Entonces, estas personas que han tenido este tipo de pérdidas tienen una incapacidad pues de despedirse, porque ustedes saben cómo son los protocolos, y esto genera pues sentimientos de ira, tristeza, resentimiento, lo que podría pues generar el desarrollo de un duelo patológico, ¿verdad? Eh, Hablando de cuestiones clínicas, sin embargo, los síntomas psicológicos centrales de la depresión, como lo son la desesperanza, la inutilidad, el pesimismo y culpa, serían más típicamente presentados en pacientes con episodios depresivos
desencadenados a partir de la pandemia por COVID-19. Súper, súper interesante. Ahora hablemos un poco acerca del estrés. Durante la fase inicial de la pandemia se realizaron diferentes estudios para identificar los grupos etarios más afectados por el estrés psicológico y se observó puntuaciones bastante altas en el grupo de 18 a 30 años y esto podría deberse a que usan las redes sociales como medio principal de información, las cuales pueden desencadenar fácilmente el estrés. Acuérdense que no todo lo que está en las redes sociales es cierto, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que se llenó de tanta información que muchas veces era información falsa que le generó un estrés bastante fuerte. Por otro lado, pues, dado que la tasa de mortalidad más alta por COVID-19 se produce en los adultos mayores, no es sorprendente que ellos tengan más posibilidades de sufrir estrés. A esto pues debemos agregar que los adultos mayores tienen un acceso limitado al Internet y al uso de teléfonos inteligentes, por lo que solo una porción muy pequeña de ellos se podría haber beneficiado o estarse beneficiando de los servicios de salud mental en línea, ¿verdad? Que se brindan en algunos países. Entonces, igual nosotros acá en El Salvador estamos utilizando pues la telemedicina para apoyar a las personas que han caído en ansiedad, en depresión, para manejo de estrés, en todas estas áreas que son bastante importantes. Y no solo los adultos mayores, los jóvenes, sino que también los niños están sufriendo de todo esto. Existen también factores de estrés específicos del brote de COVID-19 o de la pandemia, mejor dicho. Las personas pues pueden presentar un mayor nivel de estrés durante una crisis que incluyen pues tanto a las personas mayores, personas con enfermedades crónicas, lo que les decía, niños, adolescentes, personas que están ayudando con la respuesta, como los colegas que están en primera línea y otros proveedores de atención médica y personas también que tienen un problema de salud mental, incluido pues el consumo de sustancias. Debemos de saber que existen factores de estrés específicos asociados a la COVID-19, entre los cuales pues se incluye el riesgo de estar infectado e infectar a otros, pues eso es bastante frecuente. Los síntomas más comunes de otros problemas de salud, por ejemplo, una fiebre puede confundirse con el COVID-19 y la persona allí está dándole una gran importancia o a un resfriado también, ¿verdad? Los cuidadores pueden sentir cada vez más preocupados porque sus hijos están solos debido al cierre de las escuelas, ¿verdad? Muchas escuelas pues han iniciado presencial, pero hay muchos padres que prefieren que sus hijos continúen estudiando en línea. El riesgo del deterioro de la salud física y mental de personas vulnerables, como los adultos mayores, y también las personas con discapacidades. Además, pues si tocamos el tema de los trabajadores de salud, pueden experimentar otro factor de estrés adicional a los que les acabo de mencionar. Uno, estigmatización por trabajar con pacientes que están enfermos de COVID-19 y poder contagiar a familiares o amigos. Medidas estrictas de bioseguridad, mayor demanda en el entorno laboral, capacidad reducida para beneficiarse del apoyo social debido a los intensos horarios laborales, además capacidad de personal o energía insuficiente para implementar la autoasistencia básica y algo bastante importante, no se les ha dado un apoyo emocional a las personas que están trabajando en primera línea. Hablemos ahora de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y sus familiares, pues como les decía, la primera causa pues es el temor al contagio, dificultades para continuar con el tratamiento médico, que lo estamos viendo pues en pacientes que llevan controles en los diferentes hospitales, que solo van y les dan su receta, imposibilidad o dificultades para ser atendidos por cuidadores formales, ¿verdad? El aislamiento, la soledad y sensación de abandono que muchas personas mayores tienen, la intensificación de los sentimientos de ser una carga,
intensificación de sentimientos debido a los altos niveles de estrés. También los adultos mayores se estresan, pues, desconocimiento sobre el uso de la tecnología o imposibilidad de usarlos. Esto es bastante frecuente, progresión y agravamiento de su enfermedad, gente con diabetes que todavía se han descompensado, hipertensiones arteriales, bueno, y por supuesto en el área de nosotros, de la salud mental, que es la depresión y la ansiedad, que personas que ya habían logrado superar cuadros de ansiedad o cuadros depresivos, a raíz de la pandemia, pues han recaído, llamémosle así. Algo súper importante es que lamentablemente también ha habido informes de suicidios, ya que los profesionales de la salud pues se enfrentan a una presión psicológica acumulada y un miedo intenso pues a morir, más que todo la gente que trabaja en primera línea. Y esto es particularmente alarmante, dado el hecho de que los médicos ya tenemos pues un mayor riesgo de suicidio si lo comparamos con la población normal, ¿verdad? Ahora quiero tocar un punto bastante importante, como es la salud mental en los pacientes con enfermedades mentales previas. Durante esta pandemia, pues la atención global se ha centrado en los pacientes infectados y en el personal de salud de primera línea. Sin embargo, pues algunas poblaciones marginadas por la sociedad pues han sido pasadas por alto. Y resulta preocupante el efecto de la pandemia en las personas con trastornos psiquiátricos. Muchas veces, pues la ignorancia del impacto diferencial de la pandemia en estos pacientes no solo obstaculiza cualquier objetivo de prevenir una mayor propagación de la enfermedad, sino que también aumenta la desigualdad de salud ya existente. Los problemas de los pacientes con trastornos mentales preexistentes pueden ser, pues, en primer lugar, la enfermedad mental podría incrementar el riesgo de infecciones debido, pues, a un deterioro cognitivo, poca conciencia del riesgo y poco esfuerzo de protección personal de los pacientes, entre otras cosas. Además, si una persona con una enfermedad mental da positivo en la prueba de detección de COVID-19, tendría más barreras para acceder actualmente a los servicios de salud, con que en tiempo normal no les gusta atender a pacientes con algún tipo de alteración mental. Lamentablemente, menos ahora lo quieren hacer. Esto asociado con la discriminación relacionada con la enfermedad mental. La pandemia de COVID-19 también ocasiona síntomas reactivos como estrés, depresión y ansiedad, todo lo cual pues puede agravar el estado de salud mental de las personas con un diagnóstico psiquiátrico previo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tratar de estar bien con nuestra salud mental? En primer lugar, tenemos que tomar medidas de autocuidado. Eh, Estas pues son buenas para la salud física y mental y pueden ayudarte a tomar control de tu vida. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo, la mente y también conectarnos con otros para beneficio de nuestra salud mental. En la parte de cuidar nuestro cuerpo, pues hay que dormir lo suficiente, hay que realizar actividad física de manera regular, comer, tratar de comer de manera saludable, evitar pues las bebidas alcohólicas, el tabaco, el consumo de sustancias psicoactivas. Otra cosa bien importante es limitar el tiempo frente a las pantallas. Hay que apagar los dispositivos electrónicos todos los días, por lo menos 30 minutos antes de irnos a dormir. Y hay que tratar de hacer también ejercicios de relajación con el fin de recargar las pilas. Ahora tenemos que también cuidar nuestra parte mental. Hay que mantener una rutina normal, así seguir el horario regular es importante. Además también limitar el tiempo de exposición a los medios de comunicación. Sabemos que hay medios que son bastante amarillistas y en las redes sociales circula mucha información falsa, ¿verdad? Tenemos ahí de todo, personas antivacunas, personas que dicen que les están poniendo un chip en las vacunas, personas que dicen que no existe la COVID-19, en fin, hay que tener y hay que explicarle a nuestros familiares y amigos de la importancia de no estar
metidos en las redes sociales o estar viendo muchas noticias por todo este tipo de situación que genera pues una desinformación increíble. Hay que mantenernos ocupados, hay que tratar de concentrarnos en pensamientos positivos. Eso es súper, súper importante. Además, hay que usar los valores morales o también asistir pues a un apoyo espiritual. Y otra de las cosas importantes es establecer prioridades, así que hay que reconocer los logros por muy pequeños que sean y también debemos de aceptar que vamos a tener días buenos y días no tan buenos. También hay que conectarnos con otras personas, hay que apoyar en algo a los demás. Y con lo que cierro mi presentación es que cuando ustedes consideren que necesitan ayuda, tienen que buscarla. Gracias totales. Muchas gracias a los compañeros de ASEMEA por la invitación y espero que sigan disfrutando de este congreso.